Bien, yo tengo un hijo severamente discapacitado, microcefalia. Es una complejidad de nacimiento que, bueno, afecta todo su organismo, toda su conducta, digamos, y él es dependiente 100% de la madre y del padre, ¿no? E incluso tiene un cuidador también que le da la obra social. El caso es que la mamá no trabaja porque está todo el tiempo con el hijo, pero bueno, paga el monotributo social y yo pago, sí tengo mis actividades y pago el monotributo común, bueno, estoy en la categoría B. Estamos divorciados, yo vivo en otra parte, eh, yo vivo en Fontana, ella vive en Barranqueras, y bueno, el año pasado, cuando yo volví de Buenos Aires, estaba trabajando en Buenos Aires, volví y en noviembre se tenía que renovar el certificado de discapacidad, que se renueva cada 5 años, depende más o menos el lapso que te da el IPRODICH cuando te hacen el certificado. Y bueno, por complicaciones ahí con el que cosas que no tienen que ver con el ANSES, sino con la eh, con el certificado en sí, con los médicos y todo lo que demora en sí hacer el certificado, eso salió recién en diciembre. En enero y febrero nosotros intentamos sacar turno para presentar ese documento en ANSES, que no sabíamos ni siquiera que lo teníamos que renovar también en ANSES. eh, pero bueno, cuando nos enteramos, sacamos turno, quisimos sacar turno, y ya después ya quedamos dentro en el medio de la pandemia. Yo encima quedé varado en Buenos Aires, estuve más o menos 60 días en Buenos Aires, después tuve que venir, vine en uno de los colectivos que trajo la Secretaría de Transporte, y nunca pude conseguir un turno para presentar en el ANSES. El tema es que, bueno, desde el 2017 el monotributo, la categoría B, se corresponde con la asignación familiar por hijo con discapacidad. eh, eh, es compatible y tendría que cobrar ese beneficio con la discapacidad de mi hijo, que son casi el cuádruple de lo que me está abonando la ANSES ahora, digamos. Claro. Hoy, desde febrero en adelante, desde noviembre en realidad en adelante, ANSES me está pagando solamente lo que corresponde a un hijo que no tiene discapacidad. Eh, y entonces no cobro la discapacidad de mi hijo, Bueno, y esto te genera porque no está renovado. esto te genera complicaciones desde el punto de vista de los gastos que tenés, que son mucho más elevados que si tu hijo no tuviera ningún tipo de discapacidad. Digamos, la discapacidad misma te genera por allí alguna dificultad al no tener por ahí los fondos necesarios para poder sostenerlo. ¿Esto es lo que te afecta también o no va por ese lado? Sí, recontra va por ese lado, digamos. O sea, básicamente a nosotros se nos hace todo mucho más difícil, porque mi hijo es 100% dependiente, digamos, de Claro. los padres. Eso genera muchísimas complicaciones, y además todo este marco de pandemia eh, hace que hayan muchos más gastos que antes no habían. Por ejemplo, remis. Nosotros remis no ocupábamos porque ocupábamos el medio de transporte. No hay medio de transporte, eso se hace más caro, digamos. También está que eh, yo estoy divorciado de mi pareja, por lo tanto a mi hijo le tengo que pasar dinero, digamos. El Claro. dinero que yo le paso a mi hijo no se lo puedo estar pasando porque por un lado no puedo trabajar y por otro lado no Claro. estoy percibiendo menos ingresos. A su vez, vos para poder cobrar la asignación familiar tenés que abonar el monotributo primero, digamos. Y si yo no trabajo, no cobro, no puedo pagar el monotributo. Y además se hace una cadena, termino no cobrando nada, digamos. Claro. Eh, entonces la complicación se hace aún mayor.
el problema más significativo que tenemos en este momento es que yo me estaba ocupando de comprar las cosas para ponerle una cisterna a él, porque desde el año pasado que no tiene agua en el domicilio, tiene agua, o sea, llega, no sube al tanque, y la madre tiene que estar acarreando agua desde afuera para poder bañarlo, lo cual es una locura, digamos. Y se viene el frío, ya estamos en invierno y todavía no puedo resolver ese problema, y no tenemos los ingresos suficientes, y hace 4 meses que yo estoy cobrando casi 9.000 pesos menos de lo que debería cobrar por la asignación familiar que corresponde, que es la parte que yo estaría asignándole a él, porque eso es de él, digamos, es para él. La asignación familiar es para él, no es un ingreso que yo lo utilizo para mí. Y, y para todos esos gastos no lo puedo solucionar por ese problema. Ellos, la ANSES me notificó formalmente, me notificó que ellos no pueden hacer nada porque yo el certificado no lo renové antes de la pandemia, o sea, en noviembre. Como yo no lo pude renovar en noviembre, ellos no pueden hacer nada hasta que todo esto pase, y recién ahí voy a poder presentar el certificado de discapacidad.